bueno que nos has dado. Guíanos ahora en este tiempo de estudiar este tema tan importante que es la justificación. Dirígenos en todo a través de tu Espíritu. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Estamos... No. Eso no, eso viene más tarde. El capítulo 11, la justificación, y llegamos al párrafo 4. Sé que el domingo pasado se hizo como un tiempo de oración, entonces llegamos hoy a la segunda mitad de este capítulo. Entonces, el párrafo 4, vamos a comenzar ahí y vamos a ver a qué punto llegamos. Si alguien puede leer el párrafo 4. Desde la eternidad, Dios decretó justificar a todos los escogidos, y en el cumplimiento del tiempo, Cristo murió por los pecados de ellos y resucitó para su justificación. Sin embargo, no son justificados personalmente hasta que, a su debido tiempo, Cristo les es realmente aplicado por el Espíritu Santo. Entonces, hay tres cosas que vemos en este párrafo. El número 1 es la justificación o la salvación planeada en la eternidad pasada. Entonces, para eso, vamos a leer esos textos ahí por el punto número 1, que son Primera de Pedro, capítulo 1, los versículos 2, y luego para agarrar mejor el contexto vamos a leer del 18 al 20. Entonces, Primera de Pedro 1, versículo 2, y luego bajar al 18 hasta el 20. Y alguien más que lea Gálatas 3:8 y Romanos 8:30. Primera de Pedro 1:2. Según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz les sean multiplicados a ustedes. Desde el 18. Del 18 al 20. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Y Gálatas 3:8. Gálatas 3:8 dice: Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: En ti serán benditas todas las naciones. Entonces, ahí vemos, Pablo está diciendo que ya en el tiempo de Abraham, cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, ya la salvación, la justificación de los elegidos ya había sido planeado. Ya el plan estaba hecho. Y Romanos 8:30.
A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, Dios predestinó, ya escogió de antemano y planeó la salvación, la justificación de ellos. Entonces, ahí vemos la justificación planeada desde la eternidad pasada. Y en la segunda parte del párrafo vemos la justificación lograda a través de la obra de Cristo. Romanos 4:25, Gálatas 4:4, Primera de Timoteo 2:6. Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, nuestra justificación fue a través de la obra de Cristo, su muerte y su resurrección. Gálatas 4:4. Ah, sí, el 4 y 5. Uh-huh. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Entonces, Pablo dice, cuando vino la plenitud del tiempo, el cumplimiento del tiempo, cuando llegó el tiempo preciso en el plan divino, vino Cristo. Y Primera de Timoteo 2:6. Puede leer el 5 y 6. Primera de Timoteo 2, 5 al 6. ¿Quién lo tiene? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces se dio a sí mismo por el rescate de todos a su debido tiempo. Entonces cuando ya el tiempo llegó, Cristo vino a hacer su obra. Y ahora, en esta última parte del párrafo, vemos la justificación aplicada en el momento de nuestra salvación, nuestra conversión. Colosenses 1, 21 al 22, Tito 3, 4 al 7, Gálatas 2, 16, Efesios 2, 1 al 3. Colosenses 1,
21-22. Y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Entonces, Pablo hace un contraste. Antes eran así. Sin embargo, ahora son reconciliados, justificados. Entonces, hay un antes y un después en la vida de los hijos de Dios, del creyente. Tito 3, del 4 al 7. Sí, Tito 3, del 4 al 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Entonces, está diciendo que eso en la vida del creyente hay un momento cuando tiene esa experiencia de ser justificado. Y Gálatas 2:16. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, creemos en Cristo para justificación. No somos justificados antes de creer. Es cuando creemos que se nos aplica la justificación que ya Cristo logró, que fue planeado desde antes de la fundación del mundo. Y Efesios 2, 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, antes que Dios nos dio vida en Cristo y nos dio por su gracia la fe para creer y poner nuestra confianza en Cristo y arrepentirnos, antes nosotros éramos por naturaleza hijos de ira, así como los demás. Entonces, pero cuando Dios nos vivifica, entonces ahí
se nos aplica esa justificación que Cristo logró. Entonces, ahí hemos visto el párrafo y los textos que apoyan esos puntos. Ahora quiero ver si alguien tiene alguna pregunta o comentario antes de seguir al siguiente. Bueno, ok. Bueno, un comentario, no sé, a manera de una pregunta que muchos tal vez no podríamos hacer con el tiempo. Y es, si el Señor desde antes de la fundación del mundo nos ha predestinado, nos tiene escogido, a todos nosotros, y esta es la parte que yo pienso que nunca vamos a entender, cuando decimos, ¿por qué entonces el Señor nos permite que nosotros atravesemos en ese contacto con el mundo si Él ya nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para luego con el tiempo y en el tiempo que Él desee, entonces darnos al Espíritu Santo tal como dice aquí el libro? Bueno, Dios tiene su propósito con cada uno de nosotros. Hay algunos que Dios llama a la salvación desde temprana edad, y es su misericordia que hace eso. Pero hay otros que viven toda una vida en pecado y en su lecho de muerte ellos se convierten y Dios los salva, como el ladrón en la cruz. Ya él estaba muriendo, pero Cristo dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, Cristo estaba diciendo que aún en sus últimos minutos de vida, ese hombre creyó y fue salvo. Y Dios tiene su propósito con cada uno. Y muchas veces ese propósito, para los que quizás llegan a los 20, 30, 40 años de edad y han vivido toda esa vida y luego vienen a los pies del Señor, muchas veces Dios permite eso para mostrar a esa persona su necesidad de Él. Y la maravilla de la obra de salvación, que una persona, hay muchas historias de personas que eran criminales, de los peores, y en algún momento dado el Señor los rescata y los salva, aún en la cárcel. Y no vamos a conocer los propósitos específicos de Dios, pero muchas veces yo creo que es para enseñar, a mostrar a esa persona la gracia y misericordia de Dios. No sé si está de acuerdo o tenía otra idea en mente. No, para mí realmente lo que yo he podido ver en el tiempo que Dios salva a las personas, que no es el que nosotros deseamos, es algo para mí tan fortalecedor cuando yo veo de dónde Dios puede sacar a una persona. El caso es el de Pablo, conocido para citar a un personaje bíblico, pero han sido los ejemplos que nosotros hemos visto a través de todos estos años de lo que Cristo ha hecho en personas que han estado hundidas en el pecado y en un momento dado Él las salva.
Ujú. ¿Cómo puede ser eso posible? Y es cuando Pablo dice que esto es un misterio que no podemos entender. Entonces, para mí es lo más grande y la prueba más grande que tiene el Evangelio es ver cómo Dios puede cambiar a una persona Ujú. de una manera tan, tan visible y tan transformadora, por usar una palabra como esa. Ujú. Y es, bueno, es para esa persona y también para el mundo, diciendo, no hay ninguno que está fuera del alcance de Dios. Nosotros tendemos a pensar, bueno, esa persona ha matado tanta gente, ha hecho tantos crímenes y todo eso, jamás se va a salvar. Y Dios dice, no, 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 yo soy el que salva. Y, y a veces Él salva a personas así. Y es para testimonio de su misericordia, para la gloria de su gracia. Eh, Viendo el párrafo que leímos, diciendo que desde la eternidad Dios decretó justificar a todos los escogidos. Ujú. Es decir, Dios ha escogido desde antes de los tiempos quienes iban a ser salvos. Ujú. ¿Cómo podemos explicarle a una persona cuando dice en 1 Corintios que y por tu conocimiento se perderá el que es débil? Y dice, el hermano por quien Cristo murió. Es decir, ese hermano, Cristo murió, pero dice, se perderá. Entonces, ¿cómo podemos explicarle a una persona que dice que Cristo murió por él, pero por el conocimiento de alguien, de no explicarle o algo, se perderá? Si fuimos escogidos, entonces, ¿cómo se va a perder? Entonces, son cosas que a veces le pasa a uno por la mente. Ujú, ¿Cómo ujú. explicarle a alguien que, a un inconverso que siempre, a veces, muchas veces conoce bíblicamente, no le estudia, pero conoce los puntos y quiere sacar ideas erróneas? Ujú. Y nosotros debemos llevarlo a la verdad, aplicándole la Sí. palabra, porque la palabra misma ella misma se explica y no podemos ponerle nuestras palabras, sino Ujú. la que el Señor puso. Y una cosa que me viene a la mente es entender que esa palabra, perder, no necesariamente se refiere a la perdición final, eterna. Puede ser que como perdido, como salió, se desvió, pero, pero eventualmente vuelve al camino correcto. Entonces, cuando en ese contexto, yo creo que eso es lo que Pablo está diciendo, que este hermano puede desviarse, puede andar perdido, como perdido en el bosque, estaba en el camino y salió del camino. Pero no, Pablo no dice, pero tampoco podemos entender que esa perdición sea eterna. Ok, es bueno el punto, pero es reconociendo que eso es una opinión. Usted Ujú. está dando una opinión, no es una verdad. Y es como una hipótesis. Sí, sí, sí. O sea, entonces, el inconverso, o aquel que va a debatir, le va a decir, pero no es una verdad, es tu opinión. Queremos verlo bíblicamente. ¿Por qué dice eso? Entonces, son detalles, nada más. Porque cuando Cristo en Juan 6 dice, todos los que el Padre me ha dado vendrán a mí y no se va a perder ninguno. 1 Corintios creo que es el capítulo 3, ¿verdad? 8. 1 Corintios 8. Déjame chequear esto. 8:11 dice.
Ok. Ah, ok. Sí. Para mí lo que la Biblia nos enseña es el comportamiento del hermano, que cómo nos ve nosotros, cómo andamos. Hay otros que son más débiles y al nosotros quizás juntarnos con un tipo de persona y no estamos haciendo la voluntad de Dios, la cosa de los ídolos y esas cosas, puede hacer que se perderá con la debilidad. ¿Por qué? Porque no va a decir, ven acá, pero él predica una cosa, pero hace otra. Es lo que creo que en el contexto. Pero lo que te estoy explicando es que a veces el inconverso va a buscar una manera de cómo debatir y poner siempre la palabra del Señor como errónea, que hay errores y esas cosas. Y, y yo sé que nosotros no debemos ir al contexto en el tiempo que se está diciendo, por qué se le está diciendo y a quiénes se le está diciendo. Ujú. Entonces, yo simplemente quise hacer ese debate Sí, sí. para ver Ujú. si vamos a los contextos. Sí, porque sí, el contexto está hablando de la carne sacrificado a los ídolos y hacer tropezar al hermano débil, y que también es el mismo tema de que habla Pablo en Romanos 14. Entonces, Ujú. eh, Sería bueno leer el versículo 12. ajá, De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Porque Pablo reitera varias veces que él lo hace, el no comer carne o sacrificado a los ídolos o el comerla, los dos grupos lo hacen para agradar a Dios. ujú, Pero cuando él lo hace porque vio que yo no hago o hago lo contrario, lo está haciendo por mí, no y deja de agradar a Dios, porque ya hirió su conciencia. ujú, No porque él está violando su propia conciencia. exactamente. Y ahí es donde está el tropiezo del hermano débil. Ujú, ujú. Y ahí está, como estaba diciendo, el desvío del camino, no la perdición eterna, sino el desvío del camino. Es que aquí básicamente hay un problema, hermano. Y fíjate, Pablo está hablando aquí a creyentes, a hermanos en Cristo, Ujú, que están todos buscando agradar al Señor, servirle. ujú. Ahora, tomar estas palabras de Pablo, como que Pablo está hablando de salvación, es forzar el No, texto. exacto. Entonces, Exacto. el texto no da lugar a una interpretación. El texto va hablando directamente hacia donde quiere ir. Tal como tú dices, has citado un momento, tal como también dice la Escritura, habla de tropezar, de desviar, Ujú, tiende de hacer caer. ujú. Y este hacer caer no es decir que te vas a perder. No, Porque el exacto. término perder incluso lo usamos nosotros hoy en día para hablar de alguien que estás confundido. Ujú, Tú exacto. estás perdido, estás confundido, no sabes para dónde vas. Entonces Pablo quiere dar a entender de que pueden llegarse a confundir tanto que realmente pierdan el sentido de lo que es la adoración a Dios. Ujú, Y esa es la preocupación de ujú. Pablo. Hay que saber a quién estamos adorando y estas cosas que las hacemos para adoración a Dios, por lo que hay entre vosotros, nos están separando, nos están confundiendo y finalmente no sabemos si vamos a estar adorando o no sirviendo a Dios. Ujú, Y Pablo quiere enderezar nuestro camino para que no nos perdamos en eso, que ujú. no nos confundamos. Eso es todo lo que está Sí, diciendo. Ahí no hay exactamente. nada complicado. Exactamente. Y básicamente eso fue lo que yo estaba diciendo, que en ese contexto el perder no está hablando de, de la salvación, ni de la perdición eterna. Entonces, es, se confundió, se desvió, salió del camino de la enseñanza, pero no es que perdió la salvación. Ok. ¿Algo más? ¿O seguimos al 5? Ok, seguimos. Párrafo 5.
dice el párrafo 5. Dios continúa perdonando los pecados de aquellos que son justificados. Y aunque ellos nunca pueden caer del estado de justificación, sin embargo, pueden, por sus pecados, caer en el desagrado paternal de Dios. Y en esa condición no suelen recibir la restauración de la luz de su rostro, hasta que se humillen, confiesen sus pecados, pidan perdón y renueven su fe y arrepentimiento. Bueno, eso básicamente la conversación anterior se conecta con esto, porque aquí dicen, no pueden caer de la justificación. Ahora pueden caer en el desagrado paterno de Dios. Dios, bueno, el espíritu puede estar entristecido, pero eso no significa que hayan perdido la justificación o la salvación. Entonces, leamos estos textos. Mateo 6, 12. Primera de Juan 1, 7. Y también Primera de Juan 2, 2. Y Juan 13, del 3 al 11. Hablando de que Dios continúa perdonando. Mateo 6:12. Mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. 12, ¿verdad? El 12, sí. Ay, Dios. Y perdonaos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, podemos y debemos pedirle perdón a Dios aún después de que que hemos sido justificados. Primera de Juan 1:7. Y yo diría que leamos hasta el 9, del 7 al 9, Primera de Juan 1. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ahí vemos que cuando confesamos nuestros pecados, Dios nos perdona. Y Primera de Juan 2:2. Primera de Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y Juan 13, del 3 al 11. Vemos aquí cuando el Señor Jesús lava los pies de sus discípulos, y prestemos atención particularmente al versículo, creo que es el 10. Dice Juan 13, del 3 al 11. Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos, y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en la vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselo con la toalla que tenía ceñida. Entonces llegó a Simón Pedro. Este le dijo: Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Jesús respondió y le dijo: ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Pedro le contestó: jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió: si no te lo lavo, no tienes parte conmigo.
Simón Pedro le dijo, Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, pero no todos. Entonces, ¿notaron lo que dice en el versículo 10? Dice, el que se ha bañado no necesita lavarse solo excepto los pies. Entonces, aunque hemos sido justificados, todavía necesitamos confesar nuestros pecados y que sean perdonados. Entonces, podemos verlo como una persona que se ha bañado, pero todavía necesita lavarse los pies. Y ahora para el número 2, Lucas 22, 32, Juan 10, 28 y Hebreos 10, 14. Lucas 22, 32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Entonces, Jesús le dice a Pedro que Satanás había pedido zarandearlo como trigo, que Pedro iba a negar al Señor, pero el Señor dice, yo he rogado por ti para que tu fe no falle, y una vez restaurado, no es, si tú llegas a ser restaurado, no, es que se va a restaurar. Pedro cayó, pero el Señor lo restauró y el Señor había intercedido por él de antemano. Juan 10, 28. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, no perecerán jamás, y nadie los arrebatará de mi mano. Nadie, si estamos en la mano de Dios, en la mano de Cristo, no hay nadie que nos saque de ahí. Ni nosotros podemos caer de ahí. Y Hebreos 10, 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una sola ofrenda hizo perfecto ¿por cuánto tiempo? Para siempre. Entonces, eso nos muestra que si hemos sido justificados, eso no podemos perderlo, porque Cristo hizo el sacrificio una vez y para siempre, y también que Él intercede por nosotros para que nuestra fe no falle. Y ahora vamos a leer esos textos del número 3, Salmo 32, 5, Salmo 51, 7 al 12, Mateo 26, 75 y Lucas 1, 20.
Salmo 32:5. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces, el salmista David dice, yo básicamente se dijo, ok, ya no voy a dejar de esconderme, voy a dejar de cubrir mis pecados, los voy a confesar, y él testifica que Dios le perdonó. Salmo 51, 7 al 12. Salmo 51, del 7 al 12. Ujú. Tim. Sí. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble de sustente. Entonces, y eso es lo que el Señor hace cuando confesamos nuestros pecados. Él nos perdona y nos restaura el gozo. Y como ellos nos citaron a Hebreos 12, pero ahí el autor a los Hebreos habla de que Dios nos disciplina así como un padre disciplina a sus hijos. Entonces, el hecho de que Dios nos disciplina no significa que no seamos sus hijos. Al contrario, si Él no nos disciplina, entonces no somos hijos suyos. El hecho de que nos está disciplinando es una indicación de su amor por nosotros. Mateo 26, 75. Y Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Entonces, Pedro, cuando cantó el gallo, ya él se acordó y eso le causó tristeza. Dice, lloró amargamente. Y Lucas 1:20. Lucas 1:20. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que éste se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Ese es el ángel hablando con Zacarías después de que le dijo que iba a tener un hijo y que le iba a poner por nombre Juan. Entonces, Zacarías no creía. Entonces,
el ángel dice, no, ok, por no haber creído, no vas a hablar hasta que nazca el niño y le hayas puesto el nombre que Dios le ha dado. Entonces, ahí vemos que la disciplina de Dios para con Zacarías, por su incredulidad de la noticia del ángel. Bueno, son las 11:20, pero este último párrafo es bastante corto. Entonces, podemos leerlo y solo son 2 versículos. Entonces, la justificación de los creyentes bajo el Antiguo Testamento fue, en todos estos sentidos, una y la misma que la justificación de los creyentes bajo el Nuevo Testamento. entonces, la salvación siempre ha sido por gracia, por fe en Cristo. En el Antiguo Testamento, mirando hacia adelante, esperando algo que iba a ocurrir en el futuro, y ahora en el Nuevo Testamento y ahora es mirando hacia atrás, hacia la obra ya cumplida. Gálatas 3:9 y Romanos 4:22 al 24. Gálatas 3:9. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces, los de la fe de todo tiempo, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, de todo tiempo. Romanos 4:22 al 24. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Entonces, Pablo está hablando de Abraham y dice, eso no es simplemente para él, ese es para todos los que hemos creído en todo tiempo. Ok. Una pregunta sin respuesta. Una pregunta sin respuesta, porque puedo decir, ya estamos en el tiempo y no lo podemos llevar a nuestros hogares y pensar. Lo hago no para contender, sino para edificar a los hermanos, porque vamos a estar escuchando enseñanzas diferentes a las nuestras, a las que hemos venido creciendo. Pero cuando encontramos a alguien que nos saca el texto de David y dice, pero David sabía, estamos hablando de gracia y justificación desde antes de la fundación del mundo. Cuando David le dice, no me eches de tu presencia y no me quites de mí tu Santo Espíritu. Que te digan, pues David reconocía que la salvación se pierde porque le van a quitar su espíritu y el Señor se va a alejar de él. Entonces, sabe que hay enseñanza que dice que cuando dicen cuidar nuestra salvación con temor y temblor, es porque dicen que se pierde. Y David reconocía, dicen ellos, que se podía perder su salvación porque el Señor le iba a quitar su Santo Espíritu. Entonces, y se iba a alejar de él. Entonces, esa es mi respuesta, porque yo sé que nos vamos a extender. Sí. Es para meditar, y que a veces hay hermanos que van a encontrar con enseñanzas así
y quizás no van a tener una respuesta adecuada, Ujú. reconociendo nosotros que es por gracia, no por obras. Ujú. Y realmente cuando estamos, si Dios nos está disciplinando, si hemos caído en pecado y Dios nos está disciplinando y el espíritu está entristecido, nosotros sentimos que Dios nos ha quitado su espíritu. Eso es lo que, así es como se siente. Y así es como se sentía David, que Dios había quitado su espíritu. Y David dice, no me quites tu espíritu, restáurame, vuélveme el gozo. Y eso es testimonio de que el espíritu realmente no se había ido. El espíritu estaba con David. Bueno, oremos. Señor, te damos gracias por este tema tan maravilloso que es la justificación, que no es por ninguna obra nuestra, sino por la obra de Cristo, su muerte, su resurrección, que nos limpia de toda maldad, pero también entendiendo que necesitamos confesar nuestros pecados constantemente para tomar la ilustración. Necesitamos lavarnos los pies aunque nos hemos bañado. Ayúdanos, danos de tu espíritu para ayudarnos a venir a ti continuamente pidiendo perdón, pero también sabiendo que somos tus hijos y nunca nos vamos a perdernos completamente. Ahora sé con nosotros en el resto de este día, en el servicio, sé con el pastor para que nos traiga palabras de edificación y ayúdanos a nosotros a no tan solo ser oidores, sino también hacedores de la palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.